Saludos a todos. Welcome to the Guadalupe Cultural Arts Center, the historic Guadalupe Theater here in San Antonio, Texas, to do also a historic 39th annual Tejano Conjunto Festival in San Antonio. This is a special year, as all of you know. We are coming out of a difficult time, of a difficult historic time that none of us expected to live through. Y pues aquí queremos celebrar un poquito, con todos ustedes, con todos nuestros amigos, los músicos que nos han acompañado por muchos, muchos años. And to celebrate this historic virtual Conjunto Festival, I have with me, we couldn't do it without our good friend, the founder of the Tejano Conjunto Festival, Mr. Juan Tejeda. Thank you. Gracias. For all of you watching us online, we want to thank you for joining us. We know that we have many of you joining us now throughout the entire world. I know this year you couldn't come to San Antonio to be with us live in person, but we're happy to bring the program to you. We're very excited to do that. And this pandemic is opening up new possibilities for all of us, right? We were forced to be creative. We were forced to do shows like this, virtually and online. And we'll see what we're able to do in the following years. Juan, how are you feeling this year about this festival and everything we've been through? Muy extraño y muy raro. No, but after having to cancel it last year, like Cristina said, we didn't want to let another year go by. This technically should be the 40th annual Tejano Conjunto Festival in San Antonio, but since last year, the 39th was postponed, we're doing it this year and next year. Hopefully, the regular Conjunto Festival here at the theater and then at Rosedale Park will be back, and we'll have a big festival para el 40 aniversario, que no, el año que viene. But glad to be here, Cristina. I think we're all glad to be here, and we're just glad to see each other. Estamos viendo mucha gente. We have many of our volunteers here, many of our musician friends, the bands that are coming by. We're just happy to see each other. And, another thing that I'm happy about and that I want to take a moment to thank is actually all our sponsors. They have been supporting us for years with the Conjunto Festival. Y este año también, when I told them, I was like, look, we're going to do a virtual version. Will you still support us? And they were, yes, of course, all of them. And, our biggest sponsor every year, take a guess who our biggest sponsor is. Bud Light. Okay. So you can enjoy your Bud Light that we have out here, in our concession stands. We're taking your donations, for the beverages that we have there, water and Coke and everything else. And then we also have, if you're hungry and you'd like some food, please go to the back over here. We have Miss Rachel selling food. Also, a good supporter of ours every year is Honer Accordions. So we want to send out a shout out to Mr. Gilbert Reyes for supporting us every year. And then as well, AARP, that is actually sponsoring the tickets, the viewings of their members. So all of you AARP members that are watching us online, we want to say saludos and hope that you enjoy this show. Also want to thank HEB, who also gave us a generous donation in December of this year of $50,000 to support all our programming. And then our regular funders, our government funders, which is the City of San Antonio Department of Arts and Culture, Texas Commission on the Arts, with support from the National Endowment for the Arts, also NPN, National Performance Network, and generous support as well from the Mellon Foundation and the Ford Foundation. And who do you want to thank, Juan? All of the fans of Conjunto music, Damas, thank you for being here. We have a live audience here tonight. I hope all of y'all have been vaccinated. But we have a great lineup in this sort of online virtual mini Tejano Conjunto Festival this year. And we have some great music coming up within the next 6 hours or so. Yeah.
And this is a special online concert. And we've never done anything quite like it before. Each band is performing like 30 minutes. And then we have some interviews in between to let the other band get together. And I was looking at the lineup, and I counted how many Conjunto Music Hall of Famers we have performing tonight. We have 8 Conjunto Music Hall of Famers performing tonight, and then 3 of the young, talented accordeonistas and conjuntos that are going to be performing along with these other Hall of Famers. So you're in for a special treat tonight. That's right. And the whole night, it's going to be a very, very special night for all of our viewers online and for everybody here in the audience. This is a limited audience. We don't have a full theater because we want to maintain safety and make sure that everybody is comfortable. So we have a limited audience here at the Guadalupe Theater. But we're happy you're here with us. And remember, we're also looking for your support. If you are enjoying the programming, please go to our website and click the donate button to donate to the Guadalupe Cultural Arts Center. We will appreciate your support all night tonight. And I also want to say that the Tejano Conjunto Festival for 40 years now has been in celebration of this unique American original ensemble and style of music that we call conjunto, el conjunto tejano, because it was created by los mexicanos en Texas or los tejanos, Some people say, well, is it conjunto or is it tejano music? Conjunto music is the original tejano music. Eso, que no. Porque sí, fue creado por tejanos aquí en Texas, so we're glad to give this music to the world. It's this fusion, this synthesis of different cultures, diferentes ritmos, instrumentos, from Europa, the main instrument, the accordion, and Spanish, Mexican, bajo sexto, combined to make a unique style of music and a unique conjunto ensemble. So we're presenting the best to you tonight, and it was carefully curated so that we wanted to present the best of Texas, So we wanted to represent El Valle, Corpitos area, San Antonio, Houston, Dallas, and even West Texas. And that's what you're going to see tonight, the best of conjunto music from throughout Texas, the best of the older generation, and I think the best of some of the newer generation in conjunto music also, Cristina. That's right. And I think we're getting ready to listen to some music, right? I think we're ready. I think our crew is letting us know that we're about to come on here. We're ready to kick off the band. So I'm going to let the pro and the scholar, on conjunto music who knows everything, introduce our very first band so that we can kick off the evening of fun and puro conjunto. Un aplauso para el Executive Director of the Guadalupe Cultural Arts Center, Cristina Bailly. Been directing the Tejano Conjunto Festival for the last 4 or 5 years now since I retired, but I'm still working with them. And she asked me to help MC tonight and introduce the band, so I'm honored and privileged to be able to do that for you. Then tonight, opening up with this live stream Conjunto concert tonight here live from the historic Guadalupe Theater in San Antonio, Texas. We have this band here. Mr. Rodney Rodriguez is the accordionist over there, the young accordionist. We're going to be representing El Valle de Texas with these first 2 groups that we have here. We're going to start out with this group because for me it's one of the most popular up-and-coming conjuntos that we've had for the last 4 years. But Rodney began playing when he was 12 years old. When he was 16 years old, he joined Los Fantasmas del Valle, one of the popular conjuntos from El Valle de Texas. Rodney is from Rio Grande City in El Valle, and 16 years old, and then he took over on accordion for Los Fantasmas from Mike Gonzalez when he retired, and he played with Los Fantasmas del Valle for 17 years. He said he recorded about 19 albums and CDs, Los Fantasmas,
And then in 2018, he left Los Fantasmas and he formed his own conjunto. And it's kind of a takeoff from Los Fantasmas. And he called them Los Cucuys de Rodney Rodriguez. And joining him tonight on bajo sexto here, we have Sigifredo Perez. On drums back there, Javier Perez. And on bass, Beto Perez. Starting out right now our virtual online conjunto concert here for the 39th annual Tejano Conjunto Festival in San Antonio. Please welcome Los Cucuys de Rodney Rodriguez. Grabaciones. Esta melodía se llama Cada vez que cae la tarde. Que cae la tarde, miro y miro para allá. Para hacerte una ceñita sin que mire tu mamá. Esa rosa de Castilla prende y se vuelve a secar. ¿Cómo quieren que te olvides si apenas te empiezo a amar? ¡Échale!
muy amables, damas y caballeros. Dos de nuestras grabaciones para todos ustedes. La polquita, La periodista, de don Rubén Vela, y la canción Cada vez que cae la tarde. Y continuamos con más selecciones para todos ustedes de parte de sus amigos los Cucuys. Bienvenidos a todos esta tarde, esta noche. Otra de las grabaciones de sus amigos los Cucuys para todos ustedes. Otra canción ranchera, rápidamente, porque se acaba el tiempo. Esta se llama Hay unos ojos, para todos ustedes. Ahí les va. One, two. Hay unos ojos que me fascinan, que su recuerdo me hace llorar. Son como un dardo que me asesina, por eso sufro, por eso lloro sin descansar. Son ojos negros que nunca engañan, como lo dice aquella canción. Mas no sé cómo se dieron maña pa' traicionarme, pa' destrozarme mi corazón. Ojitos negros como mi suerte, porque no calman este sufrir. Solo con verme me dan la muerte. Quiero que vengan, quiero que a pausas me hagan morir. Son ojos negros que nunca engañan, como lo dice aquella canción. Mas no sé cómo se dieron maña pa' traicionarme, pa' destrozarme mi corazón. One more time. Ojitos negros como mi suerte, porque no calman este sufrir. Solo con verme me dan la muerte. Quiero que vengan, quiero que a pausas me hagan morir. Son ojos negros que nunca engañan, como lo dice aquella canción. Mas no sé cómo se dieron maña pa' traicionarme, pa' destrozarme mi corazón. Gracias, muchas gracias, son muy amables. Thank you very much por sus aplausos. Para todos ustedes esa canción se llamó Hay unos ojos. Y ahora vamos a continuar adelante rápidamente con otra selección ranchera. Esta
Esta noche les vamos a enviar puras rancheritas porque es poquito tiempo y continuamos rápidamente. Esta es una canción de Cuco Sánchez para todos ustedes, a ver si la recuerdan. Se llama Hermosísimo Lucero. One, two. A donde te hallas, hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida, mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed por los caminos de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes. Quisiera estar en donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duerme. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi sed, tú eres el aire que respiro para vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré. Borracho pa' olvidarte no te olvido, porque en el fondo de mi copa te estoy viendo, y desde el fondo de mi copa tú te burlas, con una risa que me mata el pensamiento. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi sed, tú eres el aire que respiro para vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré. One more time. Borracho pa' olvidarte no te olvido, porque en el fondo de mi copa te estoy viendo, y desde el fondo de mi copa tú te burlas, con una risa que me mata el pensamiento. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi sed, tú eres el aire que respiro para vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré. Yeah. ¡Vámonos! Hermosísimo lucero. Gracias, muy amables. Thank you very much. Continuamos con más.
Continuamos esta selección también de nuestras más recientes grabaciones. Viene en el CD más nuevo de los Cucuys. Es una canción de Cornelio Reina que se llama Amplifiqué tu retrato. Ahí les va. One, two. El retrato que tú me mandaste, ¿te acuerdas que estaba pequeño, pequeño? Pero yo lo mandé a amplificar, ahora está grande, nomás yo lo tengo. En un cuarto bonito, bonito, está tu retrato y la llave nomás yo la tengo. Te miro y te beso, pero a cada rato. Tu retrato me tiene encantado y todas las noches me quedo contigo. No me canso jamás de mirarte, te beso y te abrazo, y así es como vivo. ¡Chale! En el cuarto que está tu retrato hay flores de todas, yo ahí te las tengo. Lucecitas de muchos colores para verte bien, porque estás sonriendo. Tu retrato me tiene encantado y todas las noches me quedo contigo. No me canso jamás de mirarte, te beso y te abrazo, y así es como vivo. One more time. En el cuarto que está tu retrato hay flores de todas, yo ahí te las tengo. Lucecitas de muchos colores para verte bien, porque estás sonriendo. Tu retrato me tiene encantado y todas las noches me quedo contigo. No me canso jamás de mirarte, te beso y te abrazo, y así es como vivo. Gracias para todos y cada uno de ustedes. Selección de Cornelio Reina lleva por nombre Amplifiqué tu retrato.
Thank you very much. Y continuamos con más selecciones. Vamos a continuar con otra de las selecciones. Esta selección también es selección muy vieja, pero la incluimos en nuestro más reciente CD que ya muy pronto estará a la venta para disco CHR Records. Es una canción que se llama La Apasionada, un exitazo de Agustín Ramírez allá en los 60s. La grabamos en el CD más nuevo, ahí les va para todos ustedes, se llama La Apasionada. One, two. Apasionada está la joven que yo adoro, porque hace 4 o 5 días que no nos vemos. Tiene razón para que guarde sentimiento, pero ya vine y voy a ver si la contento. No llores por eso, amada jovencita, mejor arrímate que quiero darte un beso, porque hace tiempo que no beso tu boquita. Si me alejé de ti nomás fue por un tiempo, tal vez creías que ya te había echado al olvido, pues tu figura la traigo en mi pensamiento y tus palabras no las borro del sentido. Mañana nos vamos, estate al pendiente, vengo a decirte que mañana madrugamos, ya cuando esté saliendo el sol en el oriente. ¡Oh! ¡Ponle! Si me alejé de ti nomás fue por un tiempo, tal vez creías que ya te había echado al olvido, pues tu figura la traigo en mi pensamiento y tus palabras no las borro del sentido. Mañana nos vamos, estate al pendiente, vengo a decirte que mañana madrugamos, ya cuando esté saliendo el sol en el oriente. Thank you, de las grabaciones que vienen próximamente con los Cucuys para todos ustedes. Se llama La Apasionada. Y vámonos rápidamente con una polquita cortita que tenemos tiempo para enviarles y se quedan con los Tuyis, me parece.
Esta se llama Élida, un pedacito nada más para completar nuestro tiempo. Les va. One, two. Thank you, ladies and gentlemen. Fueron muy amables con nosotros esta noche. Los dejamos con los demás grupos musicales que estarán con ustedes esta noche. Que se sigan divirtiendo de parte de sus amigos los Cucuys. Thank you very much. Okay, hello friends. We hope that you enjoyed that first set of Rodney Rodriguez y Los Cucuys from the Rio Grande Valley. You're here at the 39th annual virtual Tejano Conjunto Festival, which is a historic moment. We're bringing it to you for the very, very first time online. So this is an experiment for us for the Guadalupe Cultural Arts Center, and we're testing it. We're seeing how it goes. So far, so good. And who knows? Maybe we'll have more opportunities to do things like this in the future. For all our friends that are not here in San Antonio, and that want to join us for the Conjunto Festival, well, now we get to bring it to all of you all over the world. So joining me right now we have a really good lineup ahead, in front of us, and we're excited to have, some of our friends, our músicos that are going to be performing today. Y aquí tengo al señor Mario Diaz de Los Monarcas de Pete y Mario Diaz. Hello, un saludo para todos that are checking the show out on the computer, streaming it. And los invitamos que lo siguen mirando. I think they're here till midnight today. Got about 7 groups. And I hope you enjoy it. De parte de Los Monarcas. We'll be up about 8:50 around there. That's right. And Mr. Diaz, how many years have you been playing at the Conjunto Festival? It's been, I want to say, maybe like 15 years, 16 years. Yeah, you've been with us for a long time. It's because we always want to make sure that we have the classics, right? So that's why Los Monarcas are always with us. From the Houston area, Richmond, Texas. Y Mr. Diaz, ¿cómo les fue ahora con esto de la pandemia? How are things? We stayed home. We stayed home, and after so many years of playing, we actually enjoyed it, staying home. So, I didn't miss it, but when we get on stage, everything just comes back. We got on stage last December one time, and last week. And last week. So this is your third time since the pandemic that you're on stage. This will be the third time in year and a half. Yeah. Yeah, so. Yeah. Bueno, no, pues we got to jump back in, right? Yeah. And we enjoy when we get up on stage. Yeah. We enjoyed being home, resting, but we also enjoy playing.
even if it's once in a while, Yes. because we did this for so many years. I can think back in the 70s, the 80s. Sometimes we're doing 3-4 nights a week, Right. plus working. Plus your jobs. So as far as I can remember, we were never home on a Saturday, maybe 30 years. Yeah, look at that. La vida de los músicos, it's a hard life. And then it started declining a little bit, Yeah. back in the 90s. So, Yeah. And that's a hard life, and their families too. It's a hard life for the families. And speaking of family, aquí tenemos a un pariente también de Mr. Mario Diaz, but who happens to be here from San Antonio. It's his brother-in-law, el brother-in-law, el hermano de la señora de Mario Diaz. And this is Mr. Sammy Nieto. And Mr. Sammy Nieto, I just want to introduce him quickly to our audience. He's a very, very important person for the Guadalupe Cultural Arts Center because he's been a board member for many, many years back in the day, and he was board chair, at some key times of the Guadalupe, right? Sammy, first of all, welcome. Glad you're here. Thank you. I've been on the board for about 15 years. The Guadalupe has been in my heart. This is El Barrio, the Hispanics, here on the west side of San Antonio, birthplace of conjunto music, right through Guadalupe Street. And Mario and Monarcas been around over 50 years. And we're here to make sure that San Antonio has the best conjunto event here in San Antonio. That's right. So Mr. Nieto has been, and he's a Tejano music fan as well. He's a Tejano musician. He's been around, played with a lot of bands too. And then he's also a CPA and an accountant and a corporate man with Valero for many years. So, aquí en San Antonio y aquí en el Guadalupe Cultural Arts Center, we do keep these traditions. Look at this. This is a family tradition. Aquí están, they don't, de San Antonio, de Houston, pero aquí están todos y es lo que hacemos aquí en el Guadalupe Cultural Arts Center. We make sure that we keep these traditions alive, de los que han estado tocando por muchos años desde los 70s, 80s, and we honor those musicians, and then we also honor the new musicians, the up and coming, the young musicians. And it takes a lot of people, it takes community, like here, like the family members and then the supporters of the events like this. So we want to thank you guys for being here. Thank you, gentlemen. Thank you, Mr. Diaz. Thank you. And we look forward to your set. A ratito lo vamos a oír a Mr. Diaz, a Los Monarcas. And the rest of you, stay tuned in. I do want to thank our sponsors, who is Bud Light, of course. It's always Bud Light, our sponsor. And AARP, Honer Accordions, and then and HEB. Also our supporters, the City of San Antonio Department of Arts and Culture, Texas Commission on the Arts, National Performance Network, and the Mellon Foundation and the Ford Foundation. So thank you to all our sponsors, especially all of those all these sponsors have been supporting the festival for years, and they supported us again this year, so we appreciate that. I think we're getting ready to go back to the main stage to watch the next act, so I'm going to be passing it back on to Mr. Juan Tejeda in a little bit. Thank you for joining us. We'll be right back.
Yo soy Juan Tejeda, and we're here on the 39th annual Tejano Conjunto Festival in San Antonio, celebrating the best in conjunto music from throughout the state of Texas. Welcome to all the people that are joining us virtually online for this historic first ever online conjunto concert with some of the best in conjunto music. So I have the great honor and privilege to be introducing all the bands tonight. First of all, big round of applause for Los Cucuys de Rodney Rodriguez that just finished their set. Desde el Valle de Texas, and we had a special pre-recorded set with Los Tex Maniacs de Max Baca, featuring Santiago Jimenez Jr. From the famous Jimenez family tradition here in San Antonio. So we're going to continue with the music now, continuing with our promoting and highlighting and featuring the bands desde el Valle de Texas. We started out with Los Cucuys. This band here, este señor aquí a mi derecha, Rubén Garza on bajo sexto, has been performing for over 50 years. He started in 1966. In 1967, he joined the great Rubén Vela y su conjunto. He's recorded with Rubén Vela and other conjuntos. In 1977, he joined Gilberto García y Los Dos Gilbertos. You remember Los Dos Gilbertos? You remember Gilberto García, que en paz descanse. Rubén was with Los Dos Gilbertos for 33 years, from 1977 until Gilberto García passed away. And I believe he passed away como in 2015 por ahí. And then after that, Rubén Garza formed his own band, Rubén Garza y la Nueva Era. And that's when Héctor González en el acordeón, también del Valle, yo creo de San Benito, ¿no, Héctor? Joined La Nueva Era con Rubén Garza. And then in 2018, they changed their name from La Nueva Era to Los Two Gs, right? Los Dos Gs. Continuing la tradición de Los Dos Gilbertos, Héctor González G, right? Y Rubén Garza, los Two Gs. Es lo que le decían a los Dos Gilbertos, ¿se acuerdan? Pero continuando la música también de los Dos Gilbertos, claro que con Rubén Garza y también un poquito de Rubén Vela desde el Valle de Texas, because Rubén played with Rubén Vela for many years también. So joining them tonight on bass over there is Carlos Juárez Jr., right? And on drums back there is Juan Martínez, que le dicen Papitas. So our second, really our third set of the evening, but the second set that's live, being live streamed throughout the world. Please welcome Conjunto Music Hall of Famer, been performing for over 50 years, one of the best bajitas, one of the best vocalistas, primer vocalistas en Conjunto Music history. Rubén Garza, Héctor González, los Two Gs. Si vieja escalera, ya subí tus escalones. Puedes subir a quien quieras a gozar de tus amores.
vida se está acabando por culpa de tus amores. Cuando me diste la primer cita al pie de aquel rosalito, cortaste flores para la Virgen, luego me diste un besito. Juraste amarme ante la Virgen y le dejaste las flores. Tus juramentos no los cumpliste, despreciaste mis amores. También las flores que le pusiste, toditas se marchitaron. Tus juramentos no los cumpliste y tu alma se ha condenado. Tengo amigos de Rosalito, una melodía de nuestras grabaciones, los dos Gilbertos amigos, los Tuchis. Esta melodía la grabamos en el 78 por ahí, compadre Gilberto. García, los dos Gilbertos de Edinburgh, Texas, amigos, un saludo a toda la familia por allá en Edimburgo. A todos ustedes, amigos de aquí de San Antonio, claro, bienvenidos a todos ustedes, gracias una vez más. Me recuerdo cuando estaba chavalón, yo tenía como 30 años por ahí, 29. Andaba con dos Gilbertos y empezamos a venir aquí al Rodell Park. Era uno de los grupos que estábamos ahí cada año, año tras año, junto con Rubén Aranjo y muchos más que ya no están con nosotros. Tony La Rosa, Rubén Vela, Valerio, muchos conjuntos que estaban en ese tiempo en el Rodell Park. Y mucha gente que se juntaba por ahí. Dice que me recuerdo de esos años cuando podías meter el voz para adentro y estar ahí en el airecito bien padre. Y ahora todo está cambiando, toda esta cosa que está pasando, pero Diosito sabe lo que está haciendo y nos va a fortalecer a todos. Vamos a ver esta melodía para todos ustedes, amigos. Se me reventó una cuerda, pero no le hacen. ¿Cómo la ves tú? Qué bueno. Todavía después el viejito. Vámonos. Una melodía, palabra de hombre, amigos.
nombre acaban de empezar, amigos, y vamos a enviarles más música a todos ustedes. Hoy por la tarde, esperando que todos enjoy yourself. Pueden bailar, hay un espacio para bailar un poquito aquí. Y vamos a invitarlos para que pasen a bailar. Todos los de Dallas que nos acompañan, un saludo. Quisiera sinceramente tenerte entre mis brazos, acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad. Estoy cansado pensando que te he olvidado, mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Estoy sintiendo entre esas lágrimas que ahora van cayendo, no cabe duda que estoy queriendo como nunca quise así. Hasta la muerte. Si he de encontrarte, seré mi vida, seré el día el más feliz. Si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedo sin ti.
que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrás. Vete olvidando eso que dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Concurrida melodías, amigos, de recuerdo para todos ustedes. Desde que tengo los tuchis aquí en Texas y donde quiera, vamos a tener esta música tan bonita que grabara con los dos Gilbertos. Por muchos años, como dijo Gianni, andamos trabajando desde que estaba chavalón. Pero amigos, le digo una cosa, que yo, Rubén Garza, todo el tiempo he amado la música de conjunto, desde que estaba chavalío. Comencé a cantar de 7 años, en teatros como todos empezamos, y de ahí me fui, y Diosito me llevó hasta Rubén Vela, y luego Dios lo tenga en paz, y luego los dos Gilbertos. Y ahora estoy bien afortunado porque Diosito me bendició con Héctor, con Charlie y también con Gianni, la tambora. El aplauso para los Cucuys, amigos. Conjunto Tejano. Ahí les va esta melodía para que pasen a bailar. Redoblando.
de los 2Gs. Saludos a Radio Queda, que también tomó mucha parte en este evento de Guadalupe Cultural Arts, conjunto hoy por la noche y todo el tiempo. Tienen ya 55 años de estar en el aire aquí en San Antonio. Ya, ok, una melodía también. Sí, como no, claro, y muchos años que pasaron y pues recordar es volver a vivir. Así es lo que dicen. Así es que, amigos, 72 años, voy a cumplir 73 en julio, si Dios quiere. Y aquí andamos todavía, amigos, hasta que Dios quiera. A todos ustedes, amigos, vamos a ver esta melodía de nuestra grabación, la última. ¿Es it? Ok. Dígame, porque si no acabo el baile yo. No le tengas miedo a la vida, buena suerte que siempre te guía. Tú no sabes que puedes perder, se te olvida que al fin eres mía. Si no sientes nada, chiquitita, yo comprendo, no le hace que duela. Es vergüenza que seas infeliz, que sin duda para mí no eres buena. Niña, mujer, ¿qué culpa tengo de mi querer? No sé qué hacer. Nuestra aventura fue mi caer. No sé por qué me enamoré, niña, mujer. ¡Échale, chiquitita! No le tengas miedo a la vida, buena suerte que siempre te guía. Tú no sabes que puedes perder, se te olvida que al fin eres mía. Niña, mujer, ¿qué culpa tengo de mi querer? No sé qué hacer. Nuestra aventura fue mi caer. No sé por qué me enamoré, niña, mujer. Gracias, amigos, gracias, San Antonio. Nos estamos viendo pronto. Thank you, amigos. Gracias a todos ustedes. Thank you. All right, that was a great set by Los 2Gs with Ruben Garza, of course. You know, here at the 39th Annual
virtual Tejano Conjunto Festival. We bring you the best of conjunto music, puro conjunto de todo el estado de Texas. We want to make sure that we have the best music represented. And to kick off this show today, you already heard the first set. We had none other than Mr. Rodney Rodriguez here, el mero mero Cucuy, y todos sus Cucuys that kicked off the show for us today. How are you doing, Rodney? Doing great, Christina. Thank Yeah. you for the invitation. It's always a pleasure being here with you guys at Guadalupe Cultural Arts Center y pues con toda la gente de aquí de San Antonio. And Donde quiera que nos estén viendo porque ahora fue virtual. So, saludos para todos. That's right. Ahora fue virtual. And you know, I haven't checked the latest to see, I haven't checked the chat, to see where people are from, pero voy a checar ahorita después de esto, to make sure to give shout outs, to all our friends tuning in from all over the world. You know, Rodney, that people come from all over, Oh, yeah. the U.S. to this festival. And we were talking about, that we've been doing, festivals. I've been producing festivals, conjunto festivals, for a long time. Y conozco a Rodney desde entonces, desde hace mucho. Mira, aquí está el fotógrafo, the one that took that photo that I showed you. Oh, okay. This is the gentleman that took that photo. Awesome. I was just showing Awesome Rodney photos from 2008, back from the Narciso Martínez Conjunto Festival, back in San Benito when I was Recuerdos. running it. Yes, recuerdos de allá. ¿Y qué recuerdos tienes tú de allá, Rodney? Pues bastantes, también era un festival muy, pues también que venía gente de todas partes, así como aquí, a San Antonio, y pues se extraña, ¿verdad? Toda esa gente que miraba uno ahí en los festivales estos, ojalá y que ya next year podamos volver así a los live festivals y a ver a todos nuestros amigos y amistades. Oye, ¿cómo les fue a ustedes ahora en la pandemia? Pues igual que a todos ahí, pues sin trabajo y pues nomás ahí metidos en la casa y así, pero pues son cosas que pasan y ya siquiera, gracias a Dios, estamos viendo, como dicen, the light at the end of the tunnel y ahí vamos poco a poco mejorando la cosa. Sí. ¿Y ya está empezando el trabajo otra vez? Sí, gracias a Dios, sí. Ya estamos empezando a trabajar y a grabar, ya grabamos, también viene un CD muy pronto, nuevo, con los Cucuys para CHR Records. ¿Con quién Records? CHR. CHR De Records. Mr. Rick García. De Mr. Rick Garcia, claro, de Mr. Rick Garcia, classic. Yep. So we know that's going to be a good record. I know that a lot of groups ahora en la pandemia pues se fueron al estudio, ¿verdad? A Yep. grabar en este tiempo cuando Sí, no había pues, bailes. lograron de que pues estaban en la casa y así, ¿verdad? Pues se pusieron a grabar. Well, that's what we planned to do, nomás que pasaron otras cosas y we never went into the studio, but yeah, last Saturday we finally went into the studio and finished up a CD. And what can we expect from that CD? Anything Well, you can reveal yet o todavía no? Pues es así el estilo que hemos estado haciendo hasta ahorita, ¿verdad? De los Cucuys, puro conjunto. Vienen oldies, así como la apasionada que la tocamos esta noche aquí. Y pues va a ser un CD de 10 melodías y va a venir el instrumento, también un guapango y una polka, cumbia. Viene así. De todo, lo clásico, lo que Yeah. podemos esperar. Variado. Lo que me encanta de Rodney, y todo este set que hicimos al principio fue puro valle, right? Con Rodney, con Rubén Garza, quisimos empezar así, pues el valle, pues it's the base, right? Oh, yeah. ¿Qué podemos decir nosotros los del Del valle. Yeah. Pues ahí comenzó el mero Narciso Martínez, ahí en Brownsville, Texas. El and papá de los pollitos, como dicen. that's right, del señor Narciso, el papá de los pollitos. Sí, Yeah. Father of Conjunto. Yeah. So, and now that you have a worldwide platform, ¿no le quieres mandar saludos a alguien? Pues saludos a todos, a toda la gente de California, de Arizona, de Nuevo México, Michigan, Ohio, Monterrey también, Monterrey. De donde quiera que nos estén viendo, de todos los Estados Unidos y también a lo mejor gente de Canadá o También, I haven't checked the latest. So we're all struggling with the streaming thing, right? And the platform where we're doing the streaming, todavía
todavía lo estamos aprendiendo. So we have the lists, of everybody that bought tickets, pero we're still navigating it, to figure out, because I've been wanting to see, where people are joining us from. Awesome. Pero he estado batallando con eso, pero ya que se pase de esto, teníamos el apuro de esto, make sure it came out okay. Sí, no, todo Make muy sure- bonito. And then we'll find out where people came from. That's right. Pues un saludo para todos en general, de donde quiera que nos estén viendo, de parte de sus amigos los Cucuys. Rodney, thank you very much for No, being thank with you, us. Me da Cristina. mucho gusto verte. Igualmente. Qué bueno que te vemos otra vez bien y sano y pues, Gracias a Dios. picking things back up. And I think, we're going to be getting ready to throw the stage back over to the main stage, for our next act. Mr. Juan Tejeda will introduce that to you. And quickly, though, I do want to thank the sponsors that made this festival happen. Sin ellos no podemos hacer este festival. And that's Bud Light, our main sponsor every year. And then Number one. AARP, Honer Accordions. Shout out to Mr. Gilbert Reyes, who supports this festival. HEB also supported us. And then our regular funders, the City of San Antonio Department of Arts and Culture, Texas Commission on the Arts, the National Performance Network, and the Mellon Foundation, and the Ford Foundation. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a Rodney, a los Cucuys, que nos acompañaron esta noche. And I'm going to hand it back now to the main stage for the next act. Here you go. I'm going to pass it on to Mr. Juan Tejeda. Thank you. Esta noche me la llevo ese lucido Necesito un camino ancho y un árbol para descansar. The executive director of the Guadalupe Cultural Arts Center, Cristina Bailly, who's doing the interviews over there in the lobby. Hope you're enjoying the interviews. Big round of applause for Los 2Gs, Rubén Garza y Héctor González, the conjunto that just performed. Each conjunto is doing about a 30-minute set because we want to feature different conjuntos, the best from throughout the state of Texas. Y desde el Valle de Texas, the first two groups that we had here live streamed on video here tonight. We moved to North Texas, to Dallas, Texas, here with this band. And in fact, Nachito Morales, the accordionist, I remember him from way back, I think from the Big Squeeze competition, right, with the Texas Folklife Resources. He entered in 29, he didn't win the competition. He entered in 2010, he didn't win the competition. I think he was about 13, 14 years old at that time. And then when he was 15, the third year that he entered the competition in 2015, he won the whole competition, the Big Squeeze accordion competition for the state of Texas. And then I remember his brother over there, younger brother, Rodolfo Morales, started playing bajo sexto with him, and then the younger brother back there on drums, Cheque Morales, he was like 6, 7 years old when he started playing drums. And I remember in 2013, we presented him at the Tejano Conjunto Festival for the first time. Los Morales Boys, they were called back then.
And Cheque, the drummer, was like 8 years old. You could hardly see him behind the drums, right? And they still playing. They're going to be celebrating 10 years now, performing next year in 2022. And they've added a new bajo sexto player here, Roman Reyes on bajo sexto. So they have like 4 CDs out. They're getting ready to record their 5th CD. So please welcome Big Squeeze accordion competition winner from 2012. Now they're not known as Los Morales Boys. Now they're simply known as Los Morales, all the way from Dallas, Texas. Los Morales.
Dallas, Texas para todos ustedes. Continuamos con más y más música para que sigan divirtiendo. Se vale bailar aquí en la pista. Un saludazo para toda la gente viendo virtualmente con su carnita asada, sus cheves, echándose algo. Saludazo para toda la gente virtualmente. Los Morales, thank you for watching. Texas Conjunto Festival, Tejano Conjunto Festival. Continuamos con más y más música, grabaciones de Los Morales para todos ustedes. Dice más o menos, me gustas mucho, dice. Presumirle a la gente que estoy enamorado, porque me gustas, porque me encantas, porque te amo, porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado. Saludazos para todo México, compadre. ¡Ánimo! Monterrey. Eres divina con tu sonrisa que me fascina. Tan linda que no hay palabras que te describan. Dice, sacrificarme por un beso tuyo sería un honor, y si estás a mi lado y presumirle a la gente que estoy enamorado. Estar a tu lado. ¿Cómo te dice? Grabaciones. Aunque lo intentamos, me di cuenta que nuestra vida no va de la mano. Y mañana seré dos extraños. Me quedó claro que no funcionamos. Y hasta me pregunto, si no eres mi estilo, no entiendo por qué estamos juntos. Hoy maldigo tu nombre y mañana yo soy quien te busco. De veras parece que hasta lo disfruto. Funcionamos, parecemos enemigos. Eres todo lo contrario a lo que yo había pedido. Yo tampoco soy perfecto, y aunque a veces nos odiemos, me enamoran tus defectos. Y no funcionamos, pero si nos alejamos, al final nos damos cuenta de que nos necesitamos. Tú y yo nunca funcionamos, y aunque nos hacemos daño, verás qué bonito siento.
das esperanza y me dejaste caer en el vacío que hoy me encuentro en esta realidad oscura. Y ahora me toca conocer, no puede ser, no tengas la conciencia para comprender. Acabaste con mi vida y eso supone que sonríes a tu paso, ocultando mi fracaso. Fui un tonto al caer, tu cara solo he sido un antojo de tu piel. Tengo que darle tiempo al tiempo para arrancarte de mi vida. Con esta cruz sobre mis hombros voy a ganarte en la partida. Tengo que darle tiempo al tiempo, tal vez yo vuelva a enamorarme. Voy a enseñarte que no fuiste de mí una parte indispensable. No vales la pena y siento decirlo, pero de mí ya no vas a burlarte. Voy a darle tiempo al tiempo. Y eso continuamos. Ánimo San Antonio. Los Morales en la casa. No puede ser, no tengas la conciencia para comprender. Acabaste con mi vida y esto supone que sonríes a tu paso, ocultando a mi fracaso. Yo fui un tonto al caer, en tu garra solo he sido un antojo de tu piel. Dice, tengo que darle tiempo al tiempo para arrancarte de mi vida. Con esta cruz sobre mis hombros voy a ganarte en la partida. Tengo que darle tiempo al tiempo, tal vez yo vuelva a enamorarme y enseñarte que no fuiste de mí una parte indispensable. No vales la pena y siento decirlo, pero de mí ya no vas a burlarte. Voy a darle tiempo al tiempo. Eso, San Antonio. Saludos a todos los que aquí por la noche, aquí de Guadalupe Theater. Y por supuesto también en vivo, transmitiendo en vivo, virtualmente. Saludos para toda la racita. ¡Ánimo! Oh yeah. Continuamos al ritmo de cumbia para que se paren y bailen. Yeah, vamos. Saludos a todos los que están viendo virtualmente en casa. Saludos de parte de los Morales desde Dallas, Texas. Compadre, dice al ritmo de cumbia, algo nuevo, viejito pero bueno, dice la rajita de canela. Gustaba la canela, yo siempre le decía, rajita de canela, yo siempre le decía, yo te la puedo dar, yo te la puedo dar, tú te puedes quemar, tú te puedes quemar, es como la canela. Y yo quiero la rajita de canela, yo quiero que me dé la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. A Marina le gustaba la rajita de canela, yo siempre le decía, la rajita de canela, yo te la puedo dar, la rajita de canela. Yeah. A Marina le gustaba la canela, yo siempre le decía, la rajita de canela, yo siempre le decía, yo te la puedo dar, tú te la puedo dar, tú te puedes quemar, yo te puedes quemar, es como la canela. Y yo quiero que me dé la rajita de canela, yo quiero que me dé la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. A Marina le gustaba la rajita de canela, ella siempre me decía, la rajita de canela, la rajita de canela, te puedes quemar, la rajita de canela. Y sabor
saborcito. Ay, yo quiero que me dé la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. A Marina le gustaba la rajita de canela y ella siempre me decía la rajita de canela. Te la puedo dar, la rajita de canela. Te puedes quemar, la rajita de canela. Yeah. Es el tema arriba de cumbia de Los Morales para todo y cada uno de ustedes. ¡Ánimo! Thank you. Once again, un saludo para todos los que nos acompañan esta bonita noche aquí al Tejano Conjunto Festival 39th Annual. Y eso. Saludamos a toda la raza, muchas gracias. La gente que está aquí presente y la gente que está viendo en casa, seguro que sí. Nosotros somos Los Morales, directamente desde Dallas, Texas. Eso para todos ustedes. Con mucho respeto para todo y cada uno de ustedes y también todos los grandes de la música de conjunto. En nuestro show nos gusta pagar respeto, tributo, homenaje a todos los que nos han ido, los que están aquí todavía, y tratar de interpretar la música de ellos en nuestro estilo, Los Morales, para todos ustedes. We're going down to the valley, compadre. Vamos a tocar un tributo, un homenaje al grande de la música de conjunto. Muchos lo conoces, el number one, don Rubén Vela. Y dice más o menos: toma mi corazón. Dice: los quiero ver bailando, recita, y en casa también. Dice: toma mi corazón, te lo regalo. No importa que desprecien mi pasión. Pues yo sé que a la larga te servía. Ya que yo siempre he sido tu único amor. Toma mi corazón, te lo regalo. Y olvídate de todo lo que soy. Solo recuerda que te quiero mucho. Toma mi corazón, te lo regalo. Saborcito, otra dice. Otra del number one, don Rubén Vela, para todos ustedes. Para que sigan bailando y sigan disfrutando en casa. Dice más o menos: mira, Luisa. Chiquititititita, dice.
tiempo que perder. Y que se oiga, dice. Y eso. Con mucho respeto para don Rubén Vela y su conjunto, dice. Otra dice. Va. Y eso. Don Rubén Vela, number one. Y ahora lo venimos para acá, para San Antonio, Texas. Con mucho respeto para don Mingo Saldívar, The Dancing Cowboy. Otra selección favorita de Los Morales dice: me agarraste borracho, borracho. Para todos los borrachos que están en la casa ahorita prendiendo la lumbre, haciendo la carita. O sea, dice más o menos así. One. Me agarraste borracho, borracho, y me hiciste caer fácilmente. No me pude escapar de tus brazos, porque ya casi estaba inconsciente. Y aunque viva contigo 100 años, dudo mucho llegar a quererte. No eres tú lo que tanto anhelaba, sin querer fue caer en tu anzuelo. Las malas caí prisionero y a la puerta estará remachada, pero el día en que me salga no vuelvo. Y dice: tú que ganas con verme a tu lado, pero sabiendo que no he de quererte. Cada vez que tú pruebes mi labio, haz de cuenta que besas la muerte. ¡Ánimo! Suavecito, suavecito. Una más selección para todos ustedes. Espero se le están pasando bonito esta noche. Los Morales. Ahora sí, en San Antonio nos quedamos. En San Antonio con esta canción nos despedimos, que no puede faltar en cada Conjunto Festival. Muchísimas gracias para todos. Guadalupe Theater. Los Morales dice algo de don Salvador García, el pavo real. Dice: yo y mi botella de vino. Con esto nos despedimos. Dice: muchas gracias. Con mucho respeto.
desprecios del destino. Yo no tomo por gustar, tomo porque estoy herido. El vino cura el dolor de aquel gran amor que yo quise mucho. Y dice, yo me paso el tiempo tomando tequila, oyendo canciones que me hacen llorar. Soy solo el borracho que va por el mundo ahogando las penas con vino y mezcal. Gracias. Aquí en San Antonio, muchísimas gracias a todos en casa. Los Monarcas para todos y cada uno de ustedes. God bless, thank you. And that was Los Morales Boys at the 39th annual virtual Tejano Conjunto Festival, happening this year live from the Guadalupe Theater. Remember, friends, if you're watching us on the stream, this is happening live. Ahorita estamos en vivo, todos aquí juntos en el Teatro Guadalupe. We're really sorry that we couldn't invite you to be here with us, but we still wanted to keep things safe. You know, y hace ratito escucharon a nuestros buenos amigos, los 2Gs, y tenemos aquí nada más, aquí con nosotros en persona, a Mr. Rubén Garza and Mr. Hector González, que acaban de acabar su set. ¿Qué les pareció? Pues muy bien, fíjate que gracias al público que todo el tiempo San Antonio nos ha recibido muy bien. Pues gracias al público de aquí de San Antonio, gracias a ustedes por ese trabajo tan bonito que hacen cada año, año tras año tras año. Y pues qué más le podemos decir que podamos dar gracias a ti, a Cristina y a todo el comité de aquí de Guadalupe Cultural Arts, a Juan Tejeda, que ha trabajado muy duro para todos estos eventos, y todos los que lo rodean por ahí. Pues felicidades. Gracias. Y gusto en verlo de vuelta. Gracias, sí, estamos todos muy contentos de poder verlos. Estuvimos muy tristes el año pasado, ¿verdad? Que no pudimos hacer nada, pero gracias a Dios ahora ya estamos aquí. Y tú, Héctor, ¿qué te parece y cómo te ha ido y qué están haciendo ahora? ¿Cómo les va? Pues como siempre, Cristina, pues un privilegio siempre participar aquí en este evento de ustedes siempre. Y pues ahorita pues trabajando duro aquí con el compadre, con Rubén, una gran leyenda del bajo sexto. Un privilegio para mí, pollo de chiquito, pues de pequeño a mí me gustaba mucho la música de los Gilbertos, nunca pensé andar aquí con ellos. Y es algo que, pues, un regalo que Dios me dio por X razón. Pero oye, Héctor, ¿y tú de dónde eres? Para que yo sepa el público. Originalmente soy de San Benito, Texas. Nacido y criado, y nomás que ahora me moví para Edinburgh, pero... No, pues claro, we have San Benito in the house. We have lots of San Benito represented here, mucho tiempo. Y Mr. Garza, usted todavía está allá en Harlingen, ¿verdad? Sí, pues ahí está toda mi familia, ahí en Harlingen, y pues ahí fue la escuela, ahí nací, y ahí me crié, anduve, como dice uno de chamaco ahí, por todos lados. Y para que sepan, lo que escucharon hoy, that's why I love to hear the music from the valley. Lo que escucharon hoy en su set de ellos es puro valle, ¿verdad? Puro conjunto, puro valle, porque vienen de una tradición pues muy larga. Como dice Héctor, él desde chiquito escuchando los dos Gilbertos, y pues así se entrenan de San Benito, una de las meras matas allá de la música de conjunto. Y luego Mr. Rubén Garza, ahorita me estaba diciendo usted toda su historia. A ver, platíquenos un poquito, el resumen, porque nomás tenemos 10 minutos. Yo sé, Cristina, que sí, hemos platicado bastantes
mucha historia porque pues cuando tienes 72 años ya como que ya anduviste en la música, o sea, yo anduve en la música. La música es de corazón, me gusta mucho la música de conjunto. Empecé de niño y como todos empezamos aficionados cantando y todo eso. Y luego ya me tocó suerte que aprendí a tocar el bajo sexto, me gustaba y aprendí, me fui a tocar me invitó Rubén Vela y entré con él y luego pues anduve mucho tiempo con él y luego empecé con los Gilbertos también. Y sobre todo esto, toda esta carrera tan bonita que tuve con todos estos artistas que todo el público, todos los conocen. Muy afortunado de haber estado con ellos y dichoso y afortunado, y ahora pues estoy contento ¿por qué? Porque tengo los compañeros que yo necesitaba para seguir la tradición de los dos Gilbertos y la música de Rubén Vela. Y voy a decir que esto sea una inspiración para toda la gente, los que pensamos que, que ya, ¿verdad? Pues no, pues ¿y ahora qué voy a hacer o qué? Look at Mr. Garza, doing, a new iteration. Y como dice, tiene 72 años y a los 70 años empezando un grupo nuevo, ¿verdad? Empezando el grupo nuevo para traerles esta música y, sigue. Así es que yo le admiro mucho eso, Mr. Garza, Muchas gracias. Que empezó con su nueva etapa. Y le sigue la música porque pues tiene que aprovechar, ¿verdad? Todos esos años de experiencia y de la música. Y bueno, y ya vamos a cerrar aquí porque ya va a ser tiempo de que nos empiece el otro set. ¿Qué quiere decirle a No todos más los amigos? que sí, para cerrar? gracias una vez más a todo el público de San Antonio, a todo el público del mundo, los quiero mucho, los queremos bastante, a todos ustedes que nos han apoyado en la música, en las grabaciones, que vamos a seguir grabando, estamos siguiendo grabando y estamos para todos ustedes, para servirles en bodas, quinceañeras, divorcio, lo que sea. Aquí está Héctor para que se despida. Héctor, Pues saludos a todo el público y gracias, un privilegio de trabajar aquí con nuestros fans, nuestros amigos y con esta gran leyenda Rubén Garza. Un privilegio para todos nosotros tenerlos a ustedes aquí. And to our audience, who's ever watching us online, stay tuned. We still have more than half of the night, going on. So we have more bands coming up. Thank you for joining us. Thank you to los 2Gs por estar con nosotros. Y seguimos la noche. Se lo paso al main stage al señor Juan Tejeda. Esa rosa de García, vuelve y se vuelve a necesito un camino ancho y un árbol para descansar. Esa noche me la llevo, ese lucido lugar. Right. Bienvenidos. Welcome back to the historic Guadalupe Theater. Once again, big round of applause for Los Morales. I think Nachito Morales, one of the best young accordionists within the conjunto tradition, all the way from Dallas, Texas. And thanks again to Rubén Garza, who just did an interview over there with Cristina Valle. We're going to keep it moving. As I mentioned earlier, we're doing just a quick 30-minute set so you can get a little bit of the best in conjunto music from throughout the state. So we went from El Valle to Dallas, Texas with Los Morales. Now we're going to Houston, Texas, right? This is another musical family
Familia Diaz, and in fact, it was the father of Pete Diaz here on bajo sexto and Mario Diaz on accordion. Their father, Pedro Diaz Sr., began Los Monarcas there in Houston in the 60s, I believe. He's originally from El Valle, but was transplanted to Houston, Texas. Mario tells me that for many years then he owned a club there in Houston where they used to bring all of los grandes, and música de conjunto, música tejana there to their club. And then in 1970, Mario Diaz took over Los Monarcas, and shortly thereafter, his brother Pete Diaz joined him too. It was a time when they were playing two accordions in the same group, Los Hermanos Pete y Mario Diaz, and then Pete switched over to bajo sexto. They've been performing for over 47 years as Los Monarcas de Pete y Mario Diaz. They've been inducted into all of these Conjunto Music Hall of Fames from throughout Texas, Tejano roots down in San Benito, Texas, and here, the Conjunto Music Hall of Fame in San Antonio. Prolific recording artists. They've developed their own distinctive style, I think, from Houston, Texas. And back there on drums, we have the third generation of Los Diaz. Es el hijo de Mario, el acordeonista, Mario Diaz Jr. on drums, and longtime bass player for Los Monarcas, Mr. Ray Arismendez over there, all the way from Houston, Texas. Please welcome Conjunto Music Hall of Famers, Los Monarcas de Pete y Mario Diaz. Ven
es testigo que sufre y que te ama. En mis noches de intenso penar, que se oiga un grito, ¡ay, ay! Para todos. Este pelo que alumbra lejano, que ilumina las olas del mar, es testigo que sufre y que te ama. En mis noches de intenso penar, fue un placer conocerte, tenerte unos meses, aunque esos meses fueron principios del fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformo con nada, y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, cosas del corazón. Fue un placer conocerte, tenerte unos meses, aunque esos meses fueron principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz, yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, yo me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, yo hoy me tengo que ir. Original Monarca danza un gran éxito que dice limoncito azucarado.
dices que ya no me quieres por consejos que te han dado. Anda a buscar quien te quiera, yo no quiero amor por estado. Papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte. Limoncito azucarado que
dice amor eterno. Tú eres la tristeza de mis ojos, lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido
culpa tiene el huizache de haber nacido ladeado. ¿Qué culpa tiene mi amor que lo hagas querenciado? Qué bonito cochecito que rueda la pues la mano. A esa joven me la llevo, aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la vida, la tengo que conquistar para que sea mi viejita la dueña de mi acá. Thank you, raza, de parte de los Monarcas. Felicidades a todos, muchísimas gracias. Hasta la próxima. All right, and that was Los Monarcas here at the virtual 39th Annual Tejano Conjunto Festival, brought to you this year in a different format, and we hope that you're enjoying it from the comfort of your own home. You know, se está poniendo bueno aquí in the Guadalupe Theater. I kind of don't want to tell you because lots of people are like, hey, that's not fair. We didn't get to join you guys. But, you know, it's getting really fun out here in the theater. We have lots of people stopping by, you know, nuestros amigos, you know, all the people that have supported us. They're stopping by to
say hello. Tenemos a nuestros amigos los músicos que ya tocaron o van a tocar, pero también, all our friends and supporters of the Guadalupe Cultural Arts Center, like our good friend Ephraim Bossman here. Mucho gusto. Mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. To everybody watching, thank you for your donations. Make sure that you click that button, hit the donation button, give us that money. We really appreciate your support. And on that note, I came by in person because as a supporter of Conjunto Music and as Boni proclaimed me Conjunto Ambassador, I wanted on behalf of our business, which we were shut down for about a year, and I know it was hard for a lot of people and a lot of businesses out there. Pero con esto, como que era una donación para the Guadalupe Cultural Arts on behalf of Boston, Texas. Y invito a todos a que vengan hoy en la noche después de que se termine. We're going to probably put a jam session together aquí con Boni, otros músicos que andan con nosotros aquí esta noche. Ahora en el Bosmans. En Boston, Texas, tonight. Allá los veo más a rato. Primero tengo que acabar aquí. No, seguro que sí. Tenemos que acabar. Sí, tenemos que acabar porque también tenemos aquí el que nos va a acabar la fiesta, which is none other than Mr. Boni Mauricio. Un saludo cordial a todos ustedes que nos están viendo en sus casitas, en sus ranchitos, en sus garajes. Un saludo de parte de Mero Chingón, también de parte de mi primo aquí de Ephraim Bossman, y también de parte de todo el Guadalupe Cultural Arts Committee. We want to thank our sponsors, of course, for putting this together. It's entirely different. It's a different format to what we're used to. The 4,000 people, I tell you what, the music's still the same. All the acts, all the presentations were wonderful, all that energy, that hype, and we do miss you. We do miss you from the bottom of our hearts. And it will change. Todo va a pasar. It will all pass, and we'll all be back together, and we'll see you at Rosedale 1 year soon. And de parte mía, I'm not going to take up too much time. We've got another act coming up. And de parte Boni Mauricio, Ephraim Bossman, of course, and you guys, thank you so much for your lovely support. Just hit that button to donate. Keep the contributions coming in because it's for a noble cause. Of course, it's to keep the industry and the culture going. We're doing this to keep that's why I'm one of the ambassadors. We're ambassadors to keep the tradition and the culture alive. Que no se muere la música del conjunto. We're still Tejanos, same tree, different fruits. But we need your support. Hit that button. And if you don't, que me dé cuenta, cabrón. No, no puedo dejar pasar la ocasión sin mencionar, we have to finally make this reference. El año pasado no pudo pasar, no sucedió, pero, we always have a poster contest. Boni Mauricio, you know how much trouble I got with that picture? My wife is in a nursing home now. She goes, oye, sí, ¿y tú? ¿Y quién es ella? So this was our winning poster last year that we got to reuse this year, and everybody was telling us, "You put Boni Mauricio on the poster." This was a big thing, and Boni texts me, and porque somos primos, ¿verdad, Boni? Somehow somos primos. He texts me, prima, you guys have me on your poster. Everybody's telling me that I'm on your poster. So here he is, and we're going to see him tonight. That's a before and after. It's a before and after here of Boni. Quiero felicitar, congratulate the artists at this wonderful work. I need to know where you're at so I can get royalties. 1 minute. Okay. Yeah, they're letting us know. 1 minute, porque está muy buena la plática here with us. Thank you, Ephraim, thank you so much. You're so sweet. 672 Elks is where we're going to be at. That's where, yes, everybody, I think everybody, during Conjunto Festival, that's where everybody is at before we even close the gates, from Conjunto Festival. Ya está lleno allá en Bosmans. So I'm glad that we're getting back up and running again. Ahí vamos, poco a poco. So all of us, hopefully, si Dios quiere, next year we will be back with the 40th annual Conjunto Festival. That's going to be the big one. That's going to be the big party. So we'll see you next year. Ready for that. Okay, well, we're going to pass it on, we're going to cut out here because we're going to go back to the main stage, and we're going to have a special presentation over at the main stage with our next set with Miss Eva Ibarra. Thank you, guys.
Hello, everybody. We're back here, back on stage with continuing with the 39th annual virtual Tejano Conjunto Festival. Thank you very much for being here, all of you. My name is Cristina Bailly, and I'm Executive Director of the Guadalupe Cultural Arts Center. Again, I want to thank all of you for being here with us tonight. This was a different Conjunto Festival that we brought to you. We have, to start off our next set, we have a special presentation that we invited a special guest, Mr. Steve Ray from the Governor's Office, the Texas Music Office of the Governor. And he's here to give us, to do a special recognition for our next esteemed musician. So please help me welcome, give a San Antonio welcome to Mr. Steve Ray. Thank you very much. I don't know if you know, but the Texas Commission on the Arts chooses Texas State artists every 2 years. And this year they chose for 2021 Leon Bridges, and we chose this young lady for 2022. So I brought a letter of congratulations from the governor in honor of being appointed by the Texas State Legislature, the 2022 Texas State Musician, and in recognition of your performance tonight at the 39th Annual Tejano Conjunto Festival in San Antonio, I have signed my name and caused the state seal of Texas to be affixed in the city of Austin. Greg Abbott, Governor of Texas. With all appreciation from my heart. I can't believe it. I cried. They told me, but I couldn't believe it. Thank you very much. Thank you, people. Thank you. We appreciate it. And now, to hand some flowers over to Ms. Eva, we have our board members. They're representing the Guadalupe Cultural Arts Center. We have Ms. Cynthia Munoz, Ms. Cristina Noriega Sosa, and Mr. Gary Sepulveda. So we just want to, the Guadalupe Cultural Arts Center wants to acknowledge Eva. So, and again, we want to say, we just want to congratulate Eva. Muchas felicidades, Eva. Y Eva tiene mucha historia con el Centro Cultural Guadalupe. I think Eva maybe has been the only one that has performed at every Conjunto Festival, right? Close. Okay, close. Pero casi todos los años ha estado Eva con nosotros en el festival. Así es que felicidades, Eva, muy merecido. Gracias. Este reconocimiento muy merecido. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todo el público. Gracias. Y yo tengo el honor, de introducir aquí a la maestra Eva Ibarra y su conjunto. Siempre he conocido a Eva por muchos años. In fact, she was one of the first woman that I hired as an instructor for the accordion here at the Guadalupe Cultural Arts Center back in the mid-80s, 1980s. And she also then taught accordion when I was at Palo Alto College after I left the Guadalupe Cultural Arts Center in 1998 and I began a conjunto music program. She taught accordion there with me there. That's why I always call her La Maestra. For other reasons, because she's
one of the best accordionists around, I think, in the history of conjunto music, that has developed her own distinctive style. Es compositora, es cantante, she's a multi-instrumentalist. She's been inducted into all of these different conjunto music hall of fames around the state of Texas. She's a National Heritage Award winner by the National Endowment for the Arts that recognizes this nation's cultural treasures. And now with this award, she now becomes the Texas State Musician for 2022. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a la reina de conjunto, la reina del acordeón, Conjunto Music Hall of Famer, Eva Ibarra y su conjunto Siempre. supieras, vida mía, lo que he sufrido por tu cariño. Cuando estabas tú conmigo, todo brillaba para mí. Como quisiera estar contigo para llenarte de besitos
hacer? ¿En dónde estás, amorcito de mi vida? Ven, regresa a mí. Yo no sé dónde estará mi amorcito, mas no sé por qué me abandonó. Aunque no vuelva, puedo esperar. En donde quiera que estés, mi amorcito, ven, regresa a mí. Gracias por sus aplausos. Thank you very much. Le quiero mandar un saludo porque nos están viendo en televisión. Iliana, su mamita y toda su familia que me hacen support a mí. Gracias a ellos y a ustedes. El premio no son míos, son de ustedes. Les pertenece a ustedes por aceptar nuestra música. Gracias, de corazón. Mira, está bueno, está bueno. Dame la lista. Ahí les va una canción que ya grabamos. Se llama Tus Desprecios, ¿verdad? Para los discos Everly. 1, 2, 3. Desprecios me hicieron quererte mucho. Tus traiciones me hicieron mucho llorar. Hoy te odio igual que ayer te quise. No me ofendes con brindarme tu amistad. No pensaste que algún día me cansaría. Mucho menos pensaste en fracasar. Si las flores no duran toda la vida y las pobres algún día se han de secar. Tus desprecios no me importa nada en la vida. Cada vez me burlo por tu forma de proceder. Pensar de que algún día me cansaría. Mucho menos pensaste en fracasar. Si las flores
Thank you very much. Y la televisión que nos están viendo, watchando, gracias a ellos también. Thank you very much. Ojalá que lo estén enjoying it. Nuestra música y las músicas de todos los que participaron, bien bonito. Todos tocan bien bonito. And this is called Esta vez sí es la última vez. No, hombre, aunque digan eso, no es la última vez. One, two, three. Esta vez sí es la última vez que yo vengo a envolverme en tus brazos. Esta vez sí es la última vez. Nuestro amor terminó ya en fracaso. Que ganamos conseguir los dos y acabar con la fe en mil pedazos. Yo no dudo jamás del amor que me diste en tantas pasiones. Lo que dudo es que tengas razón de ponerme tantas condiciones. Tú has llegado a matar la ilusión que hoy separa los dos corazones. Te vas, yo me voy y ahí se va. Nuestro amor ha quedado en la nada. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. Solo sé que aquí mismo se acaba. Te vas, yo me voy y ahí se va. Nuestro amor ha quedado en la nada. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. Solo sé que aquí mismo se acaba. Se Yo soy libre y así quiero ser. Sin que nadie me dicte en la vida. Yo a capricho me quieres vencer para hacerme a tu pura medida. Yo a la buena te quiero hacer ver que es mejor separar nuestras vidas. Te vas, yo me voy y ahí se va. Nuestro amor ha quedado en la nada. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. Solo sé que aquí mismo se acaba. Te vas, yo me voy y ahí se va. Nuestro amor ha quedado en la nada. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. Solo sé que aquí mismo se acaba. Se acaba la canción.
no, todavía seguimos. Gracias. Se acaba cuando uno se muere, pero es mejor lugar allá que aquí. Algún día que yo esté arriba, yo todavía voy a tocar allá el acordeón. Bueno, quizás el arpa. El arpa es bonito también. A mí me gusta tocar de todo. Puertas. Ventanas. Menos, no toco a hombres. No te hagan la santucho, Eva. Thank you, everybody. Let's do 1, 2, 1, 2. Siento mucho darte si tú sabes que te ibas a reír de mi penar. Siento mucho defraudarte, ya no tengo ni una gota de llanto que llorar. He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más. He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da. Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. He sufrido tantas veces un desprecio, no me duele fracasar una vez más. He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da. Tengo tantas cicatrices en el alma, aunque quieras lastimarme no podrás. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde un golpe más. Esos aplausos son nuestra comida y son los que los artistas grandes, los músicos, es lo que comemos, eso es lo que nos llevamos con nosotros hasta la muerte, como dijo don José Alfredo Jiménez. Otra vez para todos aquí los que están escuchando, se están divirtiendo, gracias. Gracias. Juan Tejeda, también Cristina y los que vinieron a felicitarme desde, creo que desde Austin, Texas. Thank you very much. Gracias. With all the appreciation from my heart. Thank you. Y Liana y su familia nos están viendo allá en el valle. También a ellos les doy las gracias por el apoyo. Gracias, Ileana, y tu mamacita, y tu papacito, y toda tu familia. Gracias. Ella y yo lloramos
cuando nos dijeron del award. El año que viene, ojalá, hay otro que ya estoy inducted. Y ese, a ver si le pego, son $50,000. $50,000, ese es del state, ¿verdad? Estoy cansadita sudando. Dile tú, del state. De Chicago. It's out of Chicago. I don't know if the association is doing it though. What's that? Yeah. I just heard 50,000 and I forgot the rest. I'm going to tell the truth. They say the truth will set you free. So I would like to present you my group. Start with Ray Simsic, bajo sexto player. Thank you. Es el gringo mexicano. Gringo del Bajo. On bass, Quique Esquivel. He used to play with Emilio Navaira. ¿Cómo le haré? Hizo muchos arreglos, no más que, bueno, muchos fueron reconocidos y otros los dejaron fuera, pero son los meros. Quique Esquivel, Eva Ibarra, Frank Villarreal, también hicieron posible, pero no fueron reconocidos porque no les dieron el crédito, pero yo sí les doy el crédito. Quique, gracias por tus arreglos, gracias por venir a acompañarme, porque mi hermano iba a venir y se enfermó, pero estudiamos poco, pero a él la hicimos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Dice, nomás 2 veces, no, una vez. And David, if you're watching out there, get well, man. We love you. We want you to be better. We want you to get better. Aliviánate la concha un poco. I love my family. I love David. He's a great bass player, and I miss him a lot. Mi hermano iba a venir, pero no pudo. Pero vamos a rezar para que él se alivie. David Ybarra y su esposa, Chris. Gracias. Hold on, Pete. Hold on. Un momentito, por favor. Por favor. Yes. Es que yo estoy hablando de mi hermano y se me olvidó todo. Pero Pete, el de la tambora, ha tocado mucho tiempo conmigo, tiene años. Pete López. También Ray Simsic grabó mucho conmigo en aquel tiempo, pero ahora anda tocando con este y con el otro y con acá con muchos. Y a veces tiene tiempo para mí, pero grabamos muchas grabaciones y me ayudó mucho hace unos años atrás. Man, you should Ray hear what she's Simsic. saying. He's a computer. He's a great musician too. You like should know everybody what here. she's saying about you because it's all in Spanish. You know what you don't know. You what know she's saying. this, right, Ray? You know that. This and that. I already got this. We already did that one. Yeah, we did it. Una copa de vino. Hey. Estoy, ¿verdad? Hey. ¿Qué? 1, 2, 3. Con una copa de vino voy a empezar el camino.
no, que no venga la muerte todavía. No. Queremos dar más lata aquí. Más de la que estoy dando. Ojitos verdes. Bueno, ya no empiezo. Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando. Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspira aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ay. ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay. ¿Dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? A ver, un grito. Vuela palomita, pero si a mi vida vuelves, han de ser con dos ojitos, pero tiene que ser verdes. Cuando voy por esos campos, yo me fijo en los laureles. Ha de ser con dos ojitos, pero tiene que ser verde. Ay, 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 ay. ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay. ¿Dónde andarán estos ojitos que no los puedo olvidar? Esos ojitos verdes, quién sabe dónde andarán. Gracias. Okay, sure. I'm gonna stay here. Ay, ay, ay. Ana, ¿por qué? Pero este se me está cayendo. ¿Lo iba a seguir, no? Viva seguir. Tenemos una más. Y aquí vamos a despedir con Viva seguir. Yo la voy a tocar como es tradicional. Y luego le cambio a algo de mi estilo. Tradicional ahorita.
con bajo sexto. Hey, she forgot to tell me to introduce her, but I think y'all already know her, right? I think so. La reina del acordeón, the one and the only, Miss Eva Ibarra. Thank you. Se quedan en buenas manos. Ahorita viene el gran Juan. Ellos se van a acomodar aquí. Gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. And how about that? That was our good friend Eva Ibarra, jamming out on the accordion, our 2022 Texas State musician. And that's what the Tejano Conjunto Festival does, brings to you the best in conjunto music. So nothing but, the best in this genre of music is what we present every year, usually at Rosedale Park every year. But this year, differently, here at the Guadalupe Theater, streaming to you live. And, we've had a parade of amigas y amigos here, coming to say hello to all of our friends that are watching us on the stream. And now, we have another one of... They're all my favorite groups, but some are more favorite than others. And one of these groups that are very dear to my heart, porque los conozco desde chiquititos, son Los Morales. Y ahora ya son Los Morales, porque pues ya son, hombres maduros. Y aquí the leader of the pack, el hermano mayor, Mr. Nachito Morales. Así es, muchas gracias Cristina por tenerlos aquí hoy en la noche. Thank you, the Guadalupe Cultural Arts Center, for having us, Los Morales. And I just want to thank you. We performed like an hour and a half ago, and it was just an amazing feeling. I want to thank you for the invitation and all the staff and everything. So just thank you. No, thank you guys for working so hard at this music. And I was telling them and telling other people, that I've been back here, the entire time. And then sometimes I'll perk up and listen. I haven't been able to enjoy the show, but I'll listen in, just to hear what's going on over there at the stage. And I got a little disoriented because it sounded like a band del Valle, from the valley. And I was like, wait a minute, who's playing right now? It's Los Morales, who's playing? And I got a little confused porque se oía puro Valle. And you guys do that a lot. No nomás del Valle, pero you guys are able, ustedes tienen su estilo, pero también hacen homenajes a los grandes. Tell us about that, Nacho. Así es, nos gusta, claramente tenemos nuestro estilo, we have our style, but we also like to incorporate in our set list to pay respects to the legends, the people, the pioneers of conjunto music, and obviously at our style, but we try to aim at their style particularly. Just try to play the style, and as we get a great response from the crowd, and we enjoy playing it as much as they love hearing it. It's just an amazing. Just the style, the feel of the music is so different because you got music from all over Texas. Each part of Texas has their own style of music, so we like to incorporate that in our set list. Y ellos saben eso, and I know that they've been studying the different styles desde chiquitos,
porque yo los conozco desde chiquitos, so I know, they pay careful attention, to know, and they do their homework, pero luego incorporan todo eso en su estilo. We have also Nacho es el hermano mayor, pero este grupo ya ha estado tocando por 10 años, así es que tenemos aquí a los otros hermanos también. Mr. Rudy, a ver, Rudy, ¿qué nos platicas, Rudy? No, thank you, Cristina, for everything that you've done for us all these years. Ya 10 años, 12 años de conocernos. Muchas gracias por todo, por tenernos aquí en el 39th Annual Conjunto Festival. Oye, Rudy es el bajista. And how old are you right now, Rudy? I'm 20. I'm 20 years old. 20. Yeah. Todavía es jovencito. Y mira ya ya 10 años llevan de experiencia. Y luego el otro hermano, el hermanito acá, Cheque. Aquí estoy yo, Cheque, Ezequiel, me dicen todos Cheque, ¿verdad? Pero como dicen mis carnales, parte de toda la familia Morales y comparada a Roman Reyes, estamos muy agradecidos con todos ustedes, todo el staff de Tejano Conjunto, Juan Tejeda, YouTube, Cristina, por todo el apoyo que nos dan y nos brindan. Y pues aquí estamos para darle a todo lo que da. Y el baterista, Cheque, ¿cuántos años tienes, Cheque? I'm 16 years old right now. I'll be 17 this year. No. Yeah. Yes, that's right. Lo conozco desde que tenía 5 años. Y luego aquí acompañándolos en el bajo, en el bass, I'm sorry. Sí. So, Roman Reyes, good friends of the Morales boys. I mean, this is a great organization that you put, and to be up there and be humble and give it all we got, and it's a good thing. And I mean, it's get to know a lot of other musicians, and it's great to know them, get to know them, and just have a good time, And the Morales boys, they have their own style, and it's great. It's great. Well, you must be having a lot of fun, hanging out with these guys and playing with these guys because they're real pros, they're real professionals, very talented and very hardworking and really good guys. I can vouch for that. I've known them, like I said, I've seen them grow up. So I'm very proud to have them here at the Conjunto Festival. They represent the music well, and they know that. Just briefly, Nacho, what do the Morales boys have coming up? We have coming up trying to do some live recordings. So we're going to try to do some live recordings, unos videos en vivo para toda la gente que nos apoya de aquí de Texas y toda la gente, la raza de Monterrey, Nuevo León, San Luis Potosí, que están viendo en vivo. Saludos cordiales de sus amigos Los Morales. And we'll see you again in a few minutes. We're going to take it back to the main stage now. I think our next band should be ready or just about ready. So we're going to take a quick little break and then we'll be back with Mr. Juan Tejeda in the main stage. Nos vemos. Bienvenida
right. Primeramente, let's have a big round of applause for la reina de acordeón, Eva Ibarra, y su conjunto. We're continuing with this special musical presentations here, about 30 minutes each band. We're going to close out with these last two sets here today. This group here hails from Lubbock, Texas, from West Texas. The patriarch, the patriarch of this musical family here, Roman Martinez, is going to be 86 years old, ¿verdad, señor? And he's still playing and going strong. This is a musical family that began in Lubbock, Texas over 45 years ago. It was primero el Grupo Internacional de Ricky y Joe Martinez. Some of y'all may remember that. Then they switched their name to the Hometown Boys and have been one of the most popular conjuntos, I think, in the history of conjunto music. Prolific recording artists. And even though they've had tragedy over the years and various sons del Señor Martinez y su esposa have passed away, including the acordeonista Joe Martinez and the bass player and vocalist Ricky Martinez and a couple of other sons over the years. They've continued to perform. They've been inducted into all of the Conjunto Music Hall of Fames, the Tejano Music Hall of Fames, and over the years they've had different musicians that have performed with the group. And tonight they have on bass Alfredo Cabrera, right over there. On drums, Mark Cabrera. They have too many musicians, so I had to read them this time. On accordion, Esteban Martinez over there. On vocals, Adrian Gutierrez. And la hija aquí on vocals also, Rosalinda Perea. Y claro que el papá aquí, Roman Martinez. Please welcome one of the most popular conjuntos in the history of conjunto music, performing for you all here tonight, the Hometown Boys.
de los éxitos de los ojos para todos ustedes. Esta escrita del Acuario Future Richard Joe Martínez y dice: te gusta andar de parranda, andar de paquete, vestida de seda, no quieres cambiar, no andas de medias tazas, andas borracha hasta las cachas y haces llorar. Tú sabes que el hombre propone, Diosito dispone, pero tú misma mandas todo a volar. Somos dos gatos en un costal y dentro de poco, tan pronto que pueda, te voy a dejar. Somos dos gatos en un costal y dentro de poco, tan pronto que pueda, te voy a dejar. Amigo, a ver cómo le hacemos, si quiere nos matamos o hablando lo arreglamos, pero yo ando enamorado de su mujer. Mire amigo, antes que me conteste, yo quiero que se entere que ella también. Mire amigo, ella encontró conmigo lo que usted no le daba, lo que usted le negaba, la culpa de quién es. Usted tuvo su tiempo de hacerle un paraíso, mas como usted no quiso, le ha tocado perder. Si usted creía ser hombres, matarnos, pues lo hacemos y no me le rajo. Pero a ella le gusta conmigo lo que a usted le ha costado trabajo. Mire amigo, ella encontró contigo, ella me daba, ella también. Usted tuvo su tiempo de hacerle un paraíso, mas como usted no quiso, le ha tocado perder. Para los que están bailando esta noche con nosotros, un saludo especial en San Antonio. ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? Porque tu orgullo me quiere, porque no comprendes mi triste pasión. ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? Y si no estoy a tu lado, de pura tristeza quisiera llorar. A ver, San Antonio, no los quiere corazón.
nos condena a sufrir por su querer. ¡Oh, cuidado! ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? Porque tu orgullo me hiere, porque no comprendes mi triste pasión. ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? Y si no estoy a tu lado, de pura tristeza quisiera llorar. A ver, no los quiere corazón. Tú no puedes comprender. Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer. Y suena, Steven. All right. All right. It's time for a Joe special. Un saludo especial esta noche para el Conjunto Festival 2021. Aquí estamos sus servidores, los Monarcas, dice. Squeeze the box, Steven.
Vamos a este ritmo de cumbia para todos ustedes. Queremos ver todos bailando en la pista. A ver, San Antonio. Hola, Conjunto Fest in the house tonight. A ver, que se escuche ese grito. A ver, Steven. Que se escuche. Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Pero con el rumor de tu risa eres una diosa. Tú tienes tu pelo largo, mi cielo, un montón de rosas. Pero con el rumor de tu risa eres una diosa. Por eso es que yo te canto y te doy una boquita. Me gusta besarte toda y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte mamacita. Carita de ángel, muñeca preciosa. Pero con el rumor de tu risa eres una diosa. Tú tienes tu pelo largo, mi cielo, un montón de rosas. Pero con el rumor de tu risa eres una diosa. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte mamacita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte mamacita. Suavecito, suavecito. Ahora sí. Y continuamos. Para todos nuestros tejanos de la casa esta noche en San Antonio, que se escucha ese grito. Ahora sí, amigos, en este momento queremos ver todos cantando esa siguiente selección con nosotros. Aquí sirviéndole a todos, para todos ustedes, los Hometown Boys, una vez más. A ver, Steven, jefe. San Antonio, que se escucha ese grito.
Una vez más, el acordeón y el bajo sexto del jefe alegra el corazón de San Antonio, Texas. Cántala conmigo. Los barandales del puente se estremecen cuando pasa. A morena mía, dame un abrazo. Dame tu mano, morena, para subir al tranvía que está cayendo la nieve fría. Si está cayendo, que caiga. Que caiga poco a poquito. A morena mía, dame un abrazo. Dame tu mano, morena, para subir al tranvía que está cayendo la nieve fría. Y otra. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y atrás.
Ahora sí, amigos de San Antonio, ha llegado el momento de despedirnos con nuestra última selección. Y como en cada de nuestras presentaciones, queremos dedicar siempre la última selección a los miembros que han pasado a la otra vida, originales de los Hometown Boys. Y estoy hablando del tamborero original de los Hometown Boys, Mr. Jesse Martínez. El accordion abuser original de los Hometown Boys, Mr. Joe Martínez. Que se escuche ese grito. Y para mí también es un gran honor a continuar el gran legacía del maestro, no nomás en el bajo eléctrico, pero también en los vocales, Mr. Ricky Martínez, que en paz descanse. Una vez más, amigos, aquí estamos soportando la gran legacía de 46 años del jefe, Mr. Román Martínez. Que se escuche fuerte, fuerte ese grito, amigos, una vez más. Y nosotros somos los Hometown Boys para despedirnos con esta selección. Se está llevando el marrano, lo siento por la marrana. All right, friends, that was the Hometown Boys from Lubbock, Texas, here at the 39th Virtual Tejano Conjunto Festival. And, you know, we've been having a great time tonight. I'm kind of like in awe de cómo han salido las cosas. Ha salido todo muy bonito. Y ahorita tuvimos un set muy especial, porque, pues, hubo muchos reconocimientos y muy especial para nuestra amiga Eva Ibarra, ¿verdad, Cual Eva? agradezco mucho y pues no lo puedo creer, tantas bendiciones de Dios, bendiciones de mis amigos, de ustedes. Les agradezco de corazón que nos topen en cuenta. Pues, Gracias you know, a todo mi público.
Para el público, I mean, you probably saw this already, on the stream, but Eva was just this week, just last week. I think it was last, or maybe this week. The announcement was made this week. Yes. The big announcement was made that the Texas legislature approved, designated Eva as the Texas State Musician for 2022. That is a huge honor, it's something that makes us all very proud. We have our colegas over here, just saying, reacting to how proud they are. And in fact, like, ya se muere por traerle las flores a Ay, mi chulo, gracias. A mí me encantan las flores. Thank you very much. God bless you, sir. Thank you all. Thank you to the Texas State musicians. Sí. I can't believe it, but yes. I think it's true. Can you pinch me? A ver. That's true. That's true. Yes, and that was Texas Commission on the Arts that gave that designation to Eva, but it had to be approved by the legislature. Okay, so so it's a big deal. It's a very big deal, and it makes us very proud that we have a Tejana up there representing us. Representing all of us. So Eva, han sido muchos reconocimientos that you have received in your life. Yeah, pues I have NEA from Washington, D.C. And let me explain to our viewers what that is, porque a veces la gente no sabe that that's from the National Endowment for the Arts. Eva was designated as a National Heritage Fellow. That is a designation that is given to folk artists across the country in the different folk arts. Aquí en San Antonio, just to give you a point of reference, aquí en San Antonio we have about 5 living heritage fellows. Los otros son los hermanos Jiménez, Flaco, and Santiago. Tenemos también a Verónica Castillo, who's a ceramicist. Y luego el año pasado, las Tesoros de San Antonio were designated as National Heritage Fellows. Así es que Eva recibió ese reconocimiento hace como unos 4 o 5, 2017, sí, como 4 años. Hace 4 años, sí. No lo creía tampoco. Sí, y eso es algo muy importante, and it's given out at the Library of Congress, so that's a big deal. Yeah, y cuando me dieron me hablaron y me felicitaron mucho, Iliana, mi chula, lloramos juntas. Ah, sí. Nuestra Iliana. Sí. Y está estudiando bajo sexto. Claro. Conmigo. Claro, Iliana, sí. Iliana, saludos. Pues qué bueno, Eva, porque te lo tú mereces. tú también tocas bajo, tocaste conmigo una pieza. ¿Se acuerda? Hay poquito. We have to do it again. Yeah, sure. I need to pick it up because sí es cierto. One time we jammed Iliana out. va también muy bien. Sí. Iliana va muy bien. Eva is a good teacher. She teaches all of her students y les da mucho apoyo a todos sus estudiantes. Así es que, pues, gracias, Eva, por esa carrera, y todo el apoyo que le has dado a todos tus estudiantes. Gracias. Y toda la felicidad que le has traído. Son mis hijos, los quiero como hijos a mis estudiantes y me preocupo por ellos. Muchos dicen, ¿para qué se para ahí y toca? Le digo, pues si hace un mistake, pues yo lo apoyo. Sí, tú lo apoyas. Pues ya vamos a terminar aquí, Eva. ¿Algo que quieras decirle al público? Al público que lo quiero mucho. Mi corazón, me los llevo a todos ustedes, público, que ellos son los que ganaron el trophy, no yo, porque aceptan nuestra música. Les agradezco de corazón y me los llevo en el corazón. Quisiera llevármelos, como digo siempre, para la casa, pero no puedo. Pero sí me los llevo en el corazón. Sí. Gracias. Mi público lindo, mis fans, los quiero mucho. Como siempre, una reina de verdad, la reina del acordeón, Eva Ibarra. Gracias. Thank you to all of you, all of our streamers. I'm calling you streamers now. Everybody watching online. We have one more set to close out. And then we're going to call it a night, a beautiful night indeed, because we've been having a wonderful time here at the Guadalupe Theater. So I'm going to pass it on back to the main stage to close out
out with Boni, Mauricio, Los Maximos, and with special guest Linda Escobar. Thank you. Thank you. Okay, buenas noches otra vez. We're getting ready to finish our last set here of the evening. I want to thank all of y'all for being here. Hope you've been enjoying the music, and to all our friends that are viewing out there online and on their computers, on their phones, on their television sets from everywhere. I want to have a special shout out to some of the in-laws, the La Camarada Carmen Salinas from here, from the Guadalupe Cultural Arts Center, that are watching from Racine, Wisconsin. Yeah. All our friends from throughout the United States y México y todo el mundo que están viendo la presentación hoy por las noches. Muchísimas gracias de parte del Guadalupe Cultural Arts Center and the Executive Director, Cristina Bailly, and all of the staff here. We're going to close out tonight's Conjunto concert with this man right here, Mr. Boni Mauricio. Un aplauso. Boni started playing when he was 6 years old. He started on drums, right? He used to play with Tony La Rosa, with Ángel Flores, with Mingo Saldívar. In fact, it was Tony de la Rosa that years later would dub him El Mero Chingón. In 1991, he formed his own band, Los Maximos. Then back in about 1994, 1995, he had a stint with the Hometown Boys and recorded various things with the Hometown Boys that you just heard. But then, of course, continued back with his own band, Boni, Mauricio, y Los Maximos. He's been performing for over 50 years. He's been inducted into all of these Conjunto Music Hall of Fames. Again, another one of the most popular conjuntos in the history of Conjunto music. Tonight, he's joined by Jason Lara on drums, Mr. Jimmy Morin, and Rodolfo Morales on bass. And another Conjunto Music Hall of Famer here, Mr. Roland Gomez on bajo sexto. Please welcome El Mero Chingón, Boni Mauricio y Los Maximos. El grito chingón. Welcome out, raza. Easy Trevino, los hooligans, we love you, carnalito.
pajarito, porque yo ya no te quiero. Boston, Texas, and how quieres a que te perdone, vienes con tus imprudencias. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero soy de la 40 gira. El grito sanando. ¿Para qué te pones triste? De nada sirve que llores. Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores. Ahora tengo otro amorcito que perfuma mis amores. ¡Chingona! Árboles de la barranca, porque no van el verdecito. Es que no los han regado con agua de río florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Oye, la pastilla suavecito. Te give me 30 minutes. En 30 minutos no te caliento los dedos, carnal. Si la quieres con toda tu alma, aunque no quieren, sácala a bailar. Alguien baila, están sentados ahí como bingo. Che, mamadas son esas. Si la quieres chingón, sácala a bailar. Si no la quieres y te importa pura, o yo no sé qué se jale, mándala para la troca. O mándala para mí, que yo me la llevo. Sin huerco, necesito un provider y quita. ¡Ah, nene! Esas tres que van pasando, ¿cuál le gusta el menos chingón? Es la de vestido blanco, eso me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer, y ánimo raza, con la ilusión number 10 de amar. ¡Chingona! Se acabó el bingo. To everybody watching us live stream, Washington, la familia Villarreal, la familia Treviño, Easy, Hooligans, thank you so much, we love you, canalitos, and this whole show's for you, brother. Para mi raza de Corpitos, San Antonio, Texas, que se oiga. Laredo, partida traigo el corazón en 1000 pedazos. Mi alma no aguanta más
fracaso. Morena, la causa eres de mi tortura. Fallaste con mi corazón y ahora sufro. Vas a pagar todo lo que debes, te lo prometo. Declaro revancha de amor, tengo derecho. Yo quiero que sientas dolor y verlo en tu cara. Así yo puedo contentar mi sufrimiento. El grito. This ain't over yet. Lock the door, baby. Todo lo que debes, te lo prometo. Vas a ver, hijo de tu chica. Declaro revancha de amor. Tengo derecho, my favorite part. Yo quiero que sientas dolor y verlo en tu cara. Así yo puedo contentar mi sufrimiento. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil sacar de mí ese llanto. Ahora la quiero cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Hacia abandono la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar otro amor que me comprenda. La entera la olvido cada día máxima. Y el grito mi raza. Se oye sanando. Okay, we're going to have a very special presentation here right now as part of Boni's set. As I've been saying all night long, we've been featuring conjunto musicians and conjuntos from all over the state. We had El Valle, we had Houston, we had Dallas, we had San Antonio, we had West Texas with the Hometown Boys. We're closing out tonight's conjunto concert with the Corpus area, no? Because Boni is from Corpitos. My sister, brother.
Of course, Linda Escobar es de ahí, de Corpus también. So we decided to say and asked Boni if he would be willing to back up a couple of tunes by Linda Escobar, and he graciously agreed. So many of y'all know Linda Escobar. She's been in the music business también for over 50 years. She started in 1964 when she was 7 years old, recorded a song that was called El Huerfanito. Then the following year, you probably remember this, in 1965, when she was 8 years old, had a huge hit that was called Frijolitos Pintos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Of course, she's the daughter of Eligio Escobar, who was one of the pioneers in conjunto music, gran vocalista también, performed with many of the big conjuntos out there, and a compositor también. So Linda then toured all over the United States and in Mexico, and she continued her career after she graduated from high school, formed her own bands, and when her father died in 1994, she stopped playing for a while, then resumed her conjunto after that, and has recorded prolifically since then. She's inducted into all of the Conjunto Music Hall of Fames, and a couple of years ago, the Tejano Music Awards gave her the Lifetime Achievement Award. And for 22 years now, she has sponsored and produced the Veteranos Conjunto Festival in Corpus and other places where she raises scholarship monies for young conjunto artists. So I consider her one of the first ladies of conjunto. Please welcome Linda Escobar with Boni Mauricio y Los Maximos. El grito, el aplauso, Linda Escobar. Frijolitos pintos, claveles morados, ay cómo sufren los enamorados. Mamacita linda, ahí viene Vicente, sácale un batito para que se siente. Le pegó la viruela y le pegó el sarampión y le
gracias. Thank you very much. Muy agradecida a todos ustedes. La siguiente melodía quiero dedicarla muy especialmente para nuestros seres queridos y nuestros amigos que fallecieron durante la pandemia last year and this year. May they rest in peace, in loving We memory. lost a lot of good friends and musicians. Yes, we sure did. So, in loving memory of them, This will all pass. yes, it will. And it's And especially going out to our brothers in California, Los Hooligans, La Familia Treviño, Easy. We love you guys. Yes. We're kind of far away from you. We've been praying, and our support is there for you. And we miss you guys. Un día más, one more day. One day at a time, como dice Diosito. exactamente para los hooligans, la familia Treviño. Y también para mis camaradas de allá de Japan. Ahí te va, Honorio, Isaito. All right, Spock and everybody, los periquitos. Ahí les va esta melodía. Sí pueden bailar, no tengan miedo, chingón. Luchan por separarnos, pero es inútil. Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte. Y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar. La tumba será el final y ahí será la separación. Y hasta en la tumba Te sigo amando si quiere Dios. La tumba será el final y ahí será la separación. Y hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios. mienten si te aseguran que no te quiero. Solamente a mi madre la quería más que a ti. Ella que nos bendice de allá en el cielo me lo dijo en un sueño que serías para mí. La tumba será el final y allí será la separación. Y hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios. La tumba será el final y allí será la separación. Y hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios. Eso.
final, y allí será la separación. Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. La tumba será el final, y allí será la separación. Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere ¡chingona! Dios. Give it a Miss Linda Escobar, we love you, baby. Love you. El aplauso que se oiga. You have to excuse me, I get a little emotional. My wife has been sick for many years. And pa' mi chingona, a lot of you know who she is. Todavía está viva la cabrona, está en Facebook. Te estoy viendo por tu chingona. No me relajen, Cali. Yo no sé. Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día. Si vieras que venía pensando en ti. Y ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino. Qué casualidad de encontrarnos otra vez. Hace mucho tiempo que no te miro. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, mamacita? Platícame tu vida. Pues soy chica. Si vieras que anoche soñé de ti. Que me acariciabas y me despertabas con tus amores. Wow, 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 wow. Cut all that bullshit, baby. Me importa madre si tú ya no me quieras, que te diviertas con el güey que te quiera. Me importa madre si tú ya no me quieras. Madre, me importa si me quieras o no. Madre, me importa si me quieras. Oh no, ya ni borracha. Dices que quieres que yo te perdone porque quieres regresar conmigo. Yo ya no quiero tamales de chivo. Me vale madre si me quieras o no. Madre, me importa si me quieras o no. El grito si te importa, pura madre. Si te vas o te quedas, ya me contaron que sales con que quieras. Me importa más
acaso te quedas? Mami, me importa si te quedas o no. Mami, me importa si te quedas. Oh, all right, no cameras, no cameras, no videos, no children. Put it. Cuando te acuestas, no, minis, no, como un virgen. Luego amanece, ya no eres igual. Me dicen todos son chingos que estás bien acabada. Sing with me. No vales. One more time. No vales. Vieja pluma. Sanando. Happy birthday para la canal con excelente y Lucio, celebrando Laredo, Texas. Mi canal es pelón, Roberto Miro Chamuco. Cuando paso por la calle, yo me digo que no fueras la mujer que yo quería. Hoy la miro trabajar de noche y día en los sitios que son pura falsedad. Ay, qué suerte me tocó con esa joven. Y una tarde de su casa se salió. Otro día por la mañana regresaba con un tipo que jamás la comprendió. Tú bien sabes que no fue mía la culpa que anduvieras por la calle como pluma. Has llegado a donde estás por ser bonita y te gustan los momentos del placer. On my way to Boston, Texas, baby. After your party, baby. All right. Fill in the blank. Tú bien sabes que no fue mía la culpa. Fill in the blank. Que anduviera por la calle como. ¿Cómo? ¿Cómo? No tengan miedo, no es con el mero chingón. ¿Cómo? Puta. Has llegado a donde estás por ser botona y te gustan los momentos sanando. Yo soy el mero chingón de este lado, check for baby. We want to thank each and every one of you, all the bands. Let's give all the guys a great big round of applause. Well deserved. I know this is a little bit out of our comfort zone because we're used to the Conjunto Fest, thousands and thousands. Pero ahí todavía están los taquitos y las gorditas back there, Raquelina. Guarda mi plato, no arrimen los Morales Boys, por favor, se comen todo. For real, hit up the taquitos on the way back out, all right? Thank you all the sponsors de parte de un servidor Boni Mauricio, the Guadalupe Cultural Arts Center, of course, my primo Eva Ibarra, could get a great big contribution, donation to the organization. Y de parte de nosotros, mis músicos, no lo hice solo, sino fue por ellos. Let's give these guys a great big round of applause. Thank you so much. Miss Linda Escobar. No me vengas a cruzar por mi camino. Me da pena y lástima de verte, suplicando que yo vuelva contigo. Qué cinismo, que ni vergüenza tienes. Yo que no ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses. El grito. No me vengas a decir que tú me quieres, mentirosa,
Siempre mientes, mientes siempre. ¿Qué me cuentas a mí? Que sé tu historia. Si me buscas es porque te conviene. Yo de ti, pero sé ya de memoria. Y ahora vete, ya no quiero verte. Sing with me. Te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, mira, te lo juro que te tengo que olvidar. Tum, y otra mi raza, ladies, 1991. Si no las sacas a bailar, no van a dormir a gusto. Ya llegó papita. Querido, yo te supe dar. Solo querido, así me dejaste, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conmigo conociste el amor. Y no vas conmigo, chica. Van a ser mis últimas, os sacan a bailar, raza. Conociste el amor sanando. It's not over yet, baby. Lock the door. 1960.
7 to 8 for me, baby. Texas tomorrow night at La Lomita, baby. And tonight, meet and greet, Bossman. Dices que ya no me quieres por consejos que te han dado. Ande busca que te quiera, yo no quiero amor forzado. En papel blanco te escribo porque negra fue mi suerte. Limoncito azucarado, qué ganas tenía de verte. Y no se oye, no se oye. Her Texas peanuts. I'm dyslexic, I can't read, baby. En 3 minutos y nada. Pajarillo de la montaña, tú que vuelas en la altura, dime si nomás es mía y al querer a esa criatura. Pajarillo de la montaña, dime por qué me desprecia, dime si yo soy muy necio al quererla de verdad. Y tú dile pajarillo. Y por eso te pregunto, pajarillo sin cesar, que tú me digas más pronto si me quieres de verdad. Dime pajarillo, dime en tu canto la verdad. Mira ya mi pecho muere por solo querer quedar. Last song, mi raza, sad to say, but I've got a little show going on. Con todo el respeto y permiso, we're going to sing. I no sé ni el address en mi casa, but I know 672 Elks Bossmans. Sing us out. We're going to do a little kickback meet and greet. More than welcome. Our last song, we want to thank each and every one of you one more time. All this is going to pass. It will pass. And then we'll see all of you one back time. Rosedale Park. Oh, gran Dios, cuánto sufre la vida. Un grito por no querer hacer menos a nadie. Sufro mucho, mi Dios, bien lo sabes. Yo le tengo a mi mujer. Ay, cuánto viera yo por la vida de antes. Ay, cuánto amor a mí no me faltaba en esta vida. Por eso quiero de esta vida terminar. Thank you, Raza. We love you, baby.
fuerte aplauso para Boni y Mauricio y los Maximos. Closing out tonight with Linda Escobar as a special guest. Our first ever, virtual online conjunto concert as part of this, the 39th annual Tejano Conjunto Festival in San Antonio. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en vivos y también virtualmente online, on your computers, on your television sets, on your phones, wherever. And I want to have Miss Cristina Vaí, the Executive Director of the Guadalupe Cultural Arts Center, to close out and the night. Thank you for allowing me to be here, Cristina, and for being part of this special evening. I hadn't been to a conjunto dance, a conjunto concert, a club or a bar in I think a year and a half. So this is very special for me. So thank you. And thank all of y'all for being here and hope you enjoyed tonight's show. Thank you, Juan. El señor Juan Tejeda, founder of the Tejano Conjunto Festival, the one that we all love, where we have so much fun every year. Gracias a este señor, que lo hizo. And, I take the responsibility of continuing that legacy very, very seriously. And conjunto music is very dear to my heart, too. I've been doing this also for 15 years también. Empecé en el Narciso Martínez Cultural Arts Center, down with the Narciso Martínez Conjunto Festival. Y me dio mucho gusto también ver, to see all our friends, all our musician friends, verlos a todos ustedes. Just thank you very much. And I haven't thanked my staff all night long. I'm sorry, guys. They really worked very hard. Please give them a big hand. And all the bands, of course. And my staff, just quickly, and I know I'm going to leave names out, but, this technical stuff, fue trabajo, fue bastante trabajo, ya nos andaba. And, my crew, Jorge Gamboa, Jorge Piña, Eugenio del Bosque, Anaí Ramírez, and Carmen Salinas, and Connie Espinosa, Belinda Menchaca, Jeanette Chavez, also our friend consulting Dan Margolis, and then thanks to the video crew. Did you all see the feed? Have you all seen it? Did you see it on your phones? Did you see it on the screen? Wait, okay, announcement. Next Memorial Day weekend, we're going to stream. We're going to do an encore streaming presentation of the entire Conjunto Festival. And it's going to be on demand, pay-per-view on demand all weekend long, next Friday, Saturday, Sunday, and Monday. So you can watch it again from home. And then you'll see, the quality of the production. That is thanks to Mr. Alan Kyle, who put together this crew, the camera crew, and he made it possible. Thank you, guys. Thank you for putting this together. Thank you to the crew. Juan, gracias. No nos creía Juan that we were going to be able to do this, ¿verdad, Juan? He was wondering. He wasn't sure, pero ahora lo veo muy contento, so that's good. So thank you very much to all of you. Thank you for joining us. Y el otro año, si Dios quiere, sí, vamos en serio, the 40th annual Conjunto Festival in Rosedale Park. Thank you, muchas gracias. Buenas noches. Have a good night. Bye-bye.